Sí. Esa, ¿no? Sí, ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Nosotras, su programa que se transmite todos los martes de 16 a 17 por Radio Caput. Nelly Minchersky está en camino a este estudio Chicha Mariani, un poco ahí tratando de sortear las dificultades del tráfico, pero ya está viniendo. Hoy, bueno, no quiero quitar mucho tiempo porque, bueno, vamos a tener una entrevista muy interesante y después de la entrevista, ya que esté acá Nelly, vamos a pasar a la editorial y a intercambiar un poquito con relación a esta interesante entrevista y, bueno, a los temas de la semana, ¿no? Que siempre nos ocupan acá, que nos preocupan y nos ocupan en este programa que es de ustedes, Somos Nosotras. Así que, bueno, hoy es una semana importante, ¿no? Estamos todas y todos a la expectativa, creo, de la movilización, del acto, de este hecho político que tendrá lugar este jueves a la tarde en Plaza de Mayo, este jueves 25 de mayo. Bueno, además de ser una importante fecha para la Argentina, se convoca a un acto, ¿no? A Plaza de Mayo, en el cual la oradora será la presidenta mandato cumplido y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, desde Radio Caput estaremos ahí acompañando, así que pueden sintonizarnos, Radio Caput, pueden sintonizar en la web, pueden sintonizar en las distintas aplicaciones desde las cuales se puede escuchar las estaciones de radio, para seguir desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche la transmisión especial por este acto del 25 de mayo. Si no pueden estar ahí porque están lejos de la ciudad de Buenos Aires, porque no se pueden trasladar, porque tienen que estar cuidando a sus hijas, a sus hijos, bueno, pueden sintonizar la radio y van a estar ahí igual. Queremos que no se pierdan ni un minuto de este día. Y bueno, previo a este jueves, hoy queremos, intercambiar algunas ideas con una reconocida economista, que es Julia Estrada. Ella es doctora en Desarrollo Económico, es directora de Banco Nación y además es directora del Centro de Economía Política Argentina, que es un centro de estudios y de investigación que genera, sistematiza
información y datos en materia económica que nos permiten argumentar, ¿no? Por ejemplo, cuál es el proyecto de país que queremos construir. Y en este contexto hemos establecido contacto con Julia Estrada, que entiendo está ya del otro lado de la línea. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Julia, muchas gracias por aceptar la invitación. Acá con Nelly queríamos conversar con vos, saber tu opinión sobre el contexto actual, un poco conocer tu mirada, no solo como economista, sino también en tu rol institucional. Bien, imagino que te referís a la economía. Nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina venimos registrando una serie de transformaciones que está teniendo la economía argentina en el último tiempo, sobre todo las restricciones vinculadas al dólar, que son las más preocupantes, que son las que producto de la sequía, una sequía de 20.000 millones de dólares menos de liquidación, están generando una fuerte presión sobre el tipo de cambio y eso va acelerando el fenómeno inflacionario. Esto en un contexto en el cual la puja distributiva se mantiene como la principal variable relevante para el Frente de Todos, considerando que el contrato electoral tenía que ver con la mejora del poder adquisitivo. Claro. El otro día, en La Plata, Cristina Fernández, desarrollaba un poco esta situación de por qué se da, digamos, la situación inflacionaria concretamente, ¿no? Hacía referencia, a cómo en este momento específico el impacto que tiene la deuda precisamente en esa puja distributiva y cómo afecta, para también mejorar la situación de todas y de todos, que como decías, es un poco parte de ese contrato electoral, ¿no? Yo creo que la economía monetaria, tal como la definió Cristina, es la principal característica por estos días de la economía argentina, agravada desde 1976 en adelante, pero lo que claramente juega un papel es el nuevo endeudamiento del ciclo 2016-2019, como bien señalás, que es un nuevo endeudamiento muy, muy acelerado que al día de hoy no hemos podido resolver. Claro. El endeudamiento es importante, que podamos procesar, digamos, la información para poder comunicar a la audiencia, porque muchas veces escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Cuáles son los motivos de la inflación, cuáles son los motivos de la situación económica, el contexto, el tema de la sequía, cómo afecta, pero cómo poder poner en palabras sencillas para la mayoría de las personas que escuchan la radio, por ejemplo, ¿en qué afecta, por ejemplo, el tema de la sequía a la economía hoy? Bueno, la economía argentina tiene un funcionamiento vinculado a la cantidad de dólares que puede generar de manera genuina, y esa cantidad de dólares está muy afectada por la sequía, que es una variable exógena, tiene que ver con una crisis climática, y lo que ocurre es que faltan 20.000 millones de dólares. Eso lleva a que el Banco Central pueda acumular menos reservas. La menor acumulación de reservas por parte del Banco Central impide que el banco pueda defender el valor de la moneda, es decir, defender el valor del peso como uno quisiera. Y eso lleva a que las corridas cambiarias estén a la orden del día. Claro.
Y bueno, Cristina también planteaba el tema de la economía bimonetaria, ¿no? O sea, cómo salir de esta situación de la economía bimonetaria, porque, digo, nos preocupa que hoy vemos que se ofrecen, digamos, por ejemplo, en el tema de la vivienda, que es un problema que preocupa a bastantes personas en la ciudad de Buenos Aires, que el tema de la economía bimonetaria tiene un impacto directo ahí. Bueno, es el proceso inflacionario lo que en verdad preocupa. El proceso inflacionario genera un nivel de actualización de los alquileres al mismo tiempo. Ustedes piensen que la ley de alquileres, más allá de la discusión actual sobre qué hay que hacer, es una ley que se rige por la inflación y por los salarios, y los salarios han tenido un nivel de actualización por la pelea sindical similar a la inflación, por ende los alquileres van a ese ritmo, con lo cual más que con la economía bimonetaria tiene que ver con el nivel de inflación, y en todo caso el nivel de inflación afecta fuertemente está afectado fuertemente por la economía bimonetaria. Bien, entonces es la economía bimonetaria que afecta en ese sentido, y la inflación la que afecta el tema de los alquileres. Por otro lado, vemos esta preocupación que hay también en distintos sectores con relación a los alimentos, ¿no? Las cuestiones básicas para la alimentación de una familia, cómo ha aumentado el costo de vida de una persona, y que una familia, necesita de un ingreso 200,000 pesos aproximadamente para no estar en una situación de pobreza. Entonces, acá, Nelly creó, también queríamos, acá justo, Nelly, estamos acá con Julia, vemos con preocupación esta situación de la canasta básica de alimentos, que compañeras, por ejemplo, de los barrios, el otro día que conversábamos con compañeras de los barrios, de la Garganta Poderosa, nos expresaban, ¿no?, las dificultades que tienen para poder llegar a tener, digamos, satisfechas esas necesidades en los merenderos. Bueno, efectivamente el costo de vida como resultado del proceso inflacionario es cada vez más creciente. No solo el costo de vida como canasta básica total, que es lo que vos mencionaste, cerca de 200,000 pesos para una familia tipo, sino que también estamos hablando de costo de los alimentos en sí mismos, lo cual ha generado un aumento fuerte de la indigencia, que tiene que ver con cuántas familias logran llegar a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. Yo creo que en Argentina tenemos una discusión por delante que tiene que ver con la suma fija para los principales gremios, para los principales sindicatos, pero también con un refuerzo de ingresos para los sectores populares. Claro, como una renta universal sería. No, yo de hecho tengo una mirada diferente respecto a una renta universal. Okay. Yo creo que nosotros deberíamos tender hacia la incorporación lo más que se pueda en el mercado formal, porque no quisiera eximir a los empresarios de la responsabilidad de pagar las contribuciones patronales, que son parte de la financiación del sistema de seguridad social. Si solo el Estado se ocupara de atender a los que el sistema no quiere resolverles su trabajo, la verdad es que el Estado termina siendo un lugar de resolución de los problemas de lo que el sector empresarial no quiere abordar. Y yo quiero que los empresarios estén sentados en la mesa. Muy bien. No, hola, buenas tardes, perdón, pero... Buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Bien, hablando de hambre, llego tarde porque estuve 20 minutos en Córdoba y Talcahuano dentro de una marea de autos porque había manifestaciones y ¿qué decían los carteles? Hambre.
Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir nuestra experta. El Estado tiene que estar presente, pero el Estado, la presencia del Estado, si no hay fondos, el Estado no genera, no es un negocio, no es una entidad financiera. Entonces acá viene la gran pregunta. El tema impuestos. Acá escuchamos muy a menudo que hay como un rintintín. ¿Cuántos impuestos se pagan en la Argentina? Y yo tengo entendido que no es así, que nuestro país no es donde más los que más tienen contribuyen mucho más. Tengo entendido que en otros países hay escalas más altas, porque no es lo mismo una pyme, no es lo mismo que fortunas que son vergonzosas de exhibir, por lo menos yo las califico un poco de obscenas, ¿no? Y creo que el máximo del tributo es siempre el mismo, un 30 y pico %. ¿Estoy equivocada? No, Nelly, está muy bien tu pregunta, porque de hecho nosotros en el Centro de Economía Política Argentina hicimos un trabajo vinculado a la falsedad de los 164 impuestos, que fue un informe de un centro liberal, del IERAL, que básicamente se ocupó de plantear que en Argentina había demasiados impuestos, y se pusieron a hacer una cuantificación muy absurda, en donde contaron incluso lo que uno tiene que pagar por el mantenimiento del nicho. Imagínate, el nicho de un cementerio, o lo que tiene que pagar, por ejemplo, por la tasa de seguridad e higiene en un municipio para que la bromatología, el control bromatológico sea parte de un servicio. Las tasas en los municipios no son impuestos, son tasas, son contraprestaciones a partir de un servicio. Bueno, cuando uno mira en realidad el sistema tributario, lo que se encuentra es que solamente 5 impuestos explican el 97% de la recaudación. Claro. Estoy hablando de IVA, de ganancias, de impuestos Capital, al cheque o a los débitos y créditos, claro, al patrimonio. Bienes personales, exacto, bienes personales, que es el patrimonio, e impuesto a los combustibles. Con esos 5 tenemos el 97% de la recaudación. Con lo cual, lo que se están diciendo, que en realidad hay que bajar la presión tributaria, lo que quieren hacer es atacar no el IVA, sino los más progresivos, seguramente impuestos a los bienes personales, seguramente ganancias, reducir la progresividad que este gobierno incorporó y luego ajustar el gasto, porque si uno deja de recaudar una parte, luego va a tener que ajustar el gasto. Así es. Bueno, pero acá se puso muy en evidencia cuando el gobierno trató de, primero con buenas maneras, después lograr imponer el tema, uno, el de el impuesto extraordinario, ¿no? Hubo en un momento dado que en otros países fue una recaudación importante, creo, al tema de todos los beneficios que habían tenido determinadas empresas durante la pandemia. Bueno, acá en Argentina hicimos el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que a mi criterio fue un hito que se dio en muy pocos países en el mundo, solamente en América Latina, solamente en Bolivia. O sea, Bolivia y Argentina son los únicos 2 países que lo llevaron adelante. Y nuestro impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas permitió financiar el gasoducto. Es decir, con pesos pudimos financiar la creación o la generación de dólares, lo cual es algo que se menciona poco, pero que a mi criterio es muy relevante para las discusiones que tenemos por delante, como los impuestos progresivos sobre las riquezas más grandes del país, que pueden permitir hacer obras de infraestructura que son muy costosas. Y me parece perfecto. Pues yo tengo entendido que en Europa, en algunos países, las grandes fortunas llegan a tributar hasta un 60%. Y acá... Sí, lo que existe en Europa es son impuestos progresivos más fuertes. Si uno mira el caso de Dinamarca, por ejemplo, lo que encuentra es la incidencia de cerca de un 60% de la recaudación solamente de impuesto a la renta, que es básicamente el impuesto a las ganancias que recae sobre el conjunto de la economía. También en Francia, también en Alemania, en donde los impuestos progresivos son más importantes que los impuestos regresivos o indirectos.
Y bueno, es que uno de los dramas que tenemos nosotros también es el tema del IVA, porque yo creo que nuestra población no tiene idea que paga impuestos, y paga cuando compra el pan, cuando compra, ¿no? No habría, ¿están algunos alimentos eximidos del IVA? Sí, la mayoría de los alimentos tienen la mitad de IVA, 10,5, no 21%. Igual yo soy más partidaria, no tanto de eliminar IVA para hacer de esa manera un beneficio a los productores de alimentos, porque cuando vos bajás el IVA, ellos se lo quedan como ganancia, no es que bajan los precios. Yo soy más partidaria de hacer reintegros y que los sectores populares puedan recibir descuentos, puedan recibir reintegros, puedan recibir ayudas sociales para recuperar de manera focalizada ese IVA, pero no eliminarlo y que las empresas sean las que se beneficien. Me parece muy inteligente la observación. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para beneficiar a las mujeres? A las mujeres no quiere decir beneficiar a las mujeres, sino buscar salidas en este momento tan dramático que bajen un poco, digamos, este sufrimiento, la falta de comida, la falta de tranquilidad, porque la inestabilidad económica produce mucha inestabilidad. A los sectores populares y a las mujeres en especial, que tienen que estar pendientes de qué si alcanza para comprar, qué tipo de comida, son precios medio prohibitivos, ya no para las clases populares. Hoy fui a comprarle un jogging a mi bisnieto, casi me desmayo, y me fui a una casa, nada de marcas ni nada. Son los miles y miles de pesos. Bueno, yo creo que hay políticas de corto plazo y de mediano plazo. Me parece que en el corto plazo todo lo que sea el refuerzo de los ingresos de los sectores populares y de la UH en particular van directo a las mujeres porque son las principales titulares y perceptoras de esos ingresos. Pero luego lo que tenemos que hacer en el mediano plazo es transformar la configuración del mercado de trabajo. No podemos seguir sosteniendo sectores feminizados y que los sectores con mejores ingresos como la construcción o la industria o el transporte sean masculinizados. Tenemos que lograr que haya participación de las mujeres en el conjunto de la economía y eso es una tarea que lleva años. Bueno, pero que se comenzó, hablando de transporte, por ejemplo, hubo casos líderes, mujeres que, por ejemplo, la conducción de ómnibus, se logró mucho en ese sentido. Lo que pasa es que una vez que logras la permisión legal, podríamos decir, y nos falta el hábito, el que las mujeres también se sientan con potencia suficiente para pelear y estar en otros. Yo coincido, creo que hay algo de lo que Cristina decía de estas sociedades del peronismo que no agachan la cabeza y dicen mande. Creo que eso aplica para la clase trabajadora fuertemente masculinizada, pero cuando uno mira qué pasa con las mujeres, creo que todavía falta un nivel de empoderamiento, si es que esa es la palabra, para poder enfrentar situaciones en donde estamos en desventaja y para poder ocupar lugares. El otro día participé de una actividad del Ministerio de Economía muy interesante y que es donde se unieron, supongamos, la teoría, la economía, ese espacio que tiene pocas mujeres como vos, ¿no?, que han entrado de lleno en un sector que era muy privativo de los hombres, que se hicieron y donde se vincula el tema de la economía con algo que las mujeres padecen desde hace mucho tiempo, que es el tema de la pensión alimentaria. Entonces, eso que es un tema como que está muy minorizado, como degradado, o sea, como en la sociedad muchos hombres te dicen en el ejercicio profesional, lo noté, bueno, pero nadie paga alimentos y mi amigo no paga alimentos. Entonces usted me dice que tengo que cumplir con la cuota. Entonces, esta jerarquización que le da
al abordarlo dentro de la economía en general y buscando soluciones prácticas y teóricas, me pareció muy importante. Es la primera vez en mi largo ejercicio profesional que encontré algo que dignificara. Porque parece que no, pero en tribunal, en todo lado, la mujer que pide alimentos, un concepto, mirá, siempre molestando, siempre pidiendo, porque no está bien internalizado el tema de la niñez sujeto de derecho, que es un derecho de los niños. La madre o quien lo haga, nada más que está cumpliendo en luchar por los derechos de sus niños. En cambio siempre está pero el concepto que tiene todavía con esa cuestión de que las mujeres fuimos incapaces y todavía también se nos considera medio incapaces, ¿no? Somos buenas. Totalmente de acuerdo. Hola. Sí, totalmente de acuerdo con lo que planteás. Creo que la discusión de la cuota alimentaria además es económica, porque finalmente son las mujeres las que con su propio bolsillo tienen que afrontar los gastos de la crianza y del cuidado en un contexto en donde ya la brecha salarial las pone en una situación de desventaja, lo cual es doblemente injusto. Bueno, nuestra vida está asignada un poco por la revictimización. Sí. Bueno, acá me pelean porque me dicen que vos estás ocupada. Y yo, la verdad... Ay, sí, Nelly, yo lamento decirte que me tengo que ir, pero será un placer retomar en otra oportunidad y seguir conversando. Yo ya me enteré que otro martes estás más libre, así que... Sí, porque tengo que entrar a dar clases. Bueno. Tengo que dar sobre el estructuralismo latinoamericano y la teoría de la dependencia. ¡Upa! Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer y seguro, mira que te vamos a tomar como una columna económica cada tanto. Bueno, perfecto. Te mando un abrazo a vos y a todo el equipo. Muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar y a cambiar ideas. Bueno, escuchamos a Julia Estrada, doctora en Desarrollo Económico, directora del Banco Nación, directora del Centro CEPA, el Centro de Estudios de Política Económica. Sigan a Centro CEPA en Twitter porque la verdad que sus informes son muy interesantes, muy esclarecedores, muy pedagógicos también. Ella, como dijo, es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, una economista pues que me parece que tenemos pocas economistas, ¿no? Sí. Que como es muy importante que mujeres también lleguen a esos lugares, porque históricamente, bueno, son lugares muy masculinizados. Y diría un poquito más, incluso más que el derecho, ¿no? La economía más masculinizada que el derecho. Feminizada en determinados niveles, no economía política. Claro. Feminizada en contabilidad, ciencias económicas. Pero a mí lo que me parece muy interesante en esta joven economista es que aparte es muy buena comunicadora. Sí, como que es muy sencilla de entender. Yo las primeras veces que la vi, creo que fue en televisión, y después, bueno, la escuché en un par de entrevistas y sí, es como que, digo, la economía es como el derecho, que lo explican en palabras complicadas y cuesta, ¿no? Para quienes no somos de esa disciplina, bueno, ir desagregando. Entonces, al principio del programa le preguntaba, bueno, ¿por qué los alquileres están caros, ¿no? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿cuál es el motivo de la inflación? ¿Cuál es el motivo de que los salarios estén tan, desfasados, ¿no? ¿Por qué los alquileres están también tan altos, ¿no? Y ahí, bueno, nos fue un poco explicando el impacto que tiene, bueno, esa deuda, esa fuga de dólares que hubo durante el gobierno anterior, el impacto que tiene para hoy, como causa de la inflación, y también cómo
la inflación, bueno, impacta a su vez en el tema de los alquileres. No, es que además tenemos una sociedad que rápidamente tiene modas también, ¿eh? Esto ya viene en otro, supongamos, los alquileres aumentaron también porque hay una cantidad enorme, aumentó el turismo. Vienen muchos turistas a la Argentina porque ahora les cuesta más barato, claro, un dólar alto. Entonces, los alquileres temporarios, muchísima gente acá y viajando a Europa no va a hoteles, alquila un departamento, ese departamento, ese tipo de alquiler es libre, no tiene términos, se hacen dólares. Entonces, en la Argentina, en Buenos Aires en este momento, hay una cantidad enorme de departamentos que antes se alquilaban bajo la ley de locaciones para vivienda habitual y ahora están puestos en alquiler así. A mí me tocó conocer por un asunto una familia que tiene como 30 departamentos puestos en eso, en esa forma, y escucho cada tanto, se me desocupó un departamento, lo voy a poner. Después no sé si le va bien o mal, no sé qué pasa, ¿no? Pero claro, frente a la estabilidad de un alquiler más o menos, con un aumento de acuerdo a la inflación, que ahora es del 100% prácticamente, o sea que no pierde, en cambio de tener esa entrada regularmente, prefiere esto porque nosotros también somos una sociedad que tiene, ese es otro tema para hablarlo, el tema de que en nuestro país hay gente que tiene afuera tantos dólares como la deuda. Son millones de dólares que son dueños argentinos y que los tienen en el exterior. Hay una cosa con el dólar de hipnotización. Sí. ¿No? Y no saben que ahora, que el otro día leí que Estados Unidos está por caer en default. Entonces, pues siempre tuvo una deuda también muy grande. Entonces, hay gente que ha puesto sus departamentos en ese sistema. Sí, eso lo vemos en varias capitales. Es un problema que está afectando en la Ciudad de México, en las capitales europeas, ¿no? Y que lo que, bueno, genera es que las personas que vivimos y trabajamos en esas capitales, bueno, nos cuesta cada vez más poder vivir en esta ciudad porque no se ajusta nuestro salario al costo de los alquileres, ¿no? Nosotros ganamos, digamos, en pesos y no en dólares, y hay personas que vienen de otros países, de Estados Unidos, de Europa, que viven acá, que tienen un ingreso en dólares y, bueno, o personas que, como dices, están de viaje y, bueno, pueden pagar esos alquileres temporales. Bueno, ¿podemos hacer un intervalo? Sí, claro, vamos. Y después seguimos charlando un poco. Dale, me parece bien. Vamos a escuchar un poquito de música, Martín. Gracias. Mi niño no me quiere, él no me quiere, ¿por qué será? Mi niño no me quiere, que no me quiere, ¿qué pasará? Yo quiero ser su amante y a cada instante lo quiero más, pero sus alegrías no son las mías, ¿de quién serán? Mi niño y su sonrisa huyen deprisa al verme llegar, escapan de carrera y aunque no quiera me hacen llorar. Ese niño es mi encanto y es mi quebranto en un solo ser. Mi niño es mi dulzura y es mi amargura, todo a la vez.
en su inocencia es mi demencia y mi lucidez. A veces es mimoso o es caprichoso, qué insensatez. No le faltan razones ni explicaciones por ser así. Mi niño es un destello, es lo más bello que jamás vi. Somos nosotras, somos ustedes, somos todas. Somos nosotras. Bueno, seguimos. Qué interesante, ¿eh? Ahora me gustaría charlar con alguien, todas estas mismas preguntas, con alguien de la economía popular, ¿no? Sí, de hecho ya estuvimos ahí mandándonos mensajes para contactar a algunas compañeras para que nos visiten acá la próxima semana. De algunos espacios, organizaciones que tienen una presencia territorial, así como estuvimos un día conversando con las compañeras de la Garganta Poderosa. Bueno, podemos invitar a otras organizaciones para, bueno, darle otra mirada, ¿no?, a esto. No, pero es que aparte hay que difundir cosas. Hoy como uno aprende, ¿no? Esto que con el impuesto que fue criticado, que fue horrible, artistas con mucho dinero que se negaron, que hicieron juicio, qué poca solidaridad que hay, ¿no? Bueno, pero creo que aparte también es bueno escuchar a estas jóvenes, hay varias economistas, Marco El Ponda, Alessandro, y tenemos que hacerlas oír y escuchar. Totalmente, sí, porque aparte le imprimen una mirada distinta a la economía, ¿no? O sea, me parece muy importante esto que dijo de, bueno, la asignación universal por hijo, que es un programa de transferencia condicionada que está, que tiene como destinatarias a las niñas, a los niños, que en su mayoría quienes administran, bueno, ese ingreso son mujeres, pero bueno, ella decía, en realidad lo que tenemos que hacer es modificar o sea, generar una modificación en el mercado de trabajo, ¿no? Bueno, como es todo simultáneo. Claro, o sea, hacer a la par de... O sea, no quedarse con eso. Claro, no soltar eso, no soltar los programas como el programa Potenciar Trabajo, no, el programa Acompañar para las mujeres que están en situaciones de violencia de género. Pero de todas maneras, todavía hay enclaves, hay lugares donde parece ser que la perspectiva feminista no llega tan bien. Claro. Por ejemplo, me plantearon un problema con la asignación universal que la cobra el hombre, y cuando la cobra el hombre, no sé si es la asignación universal o la que ya teníamos antes, que es, digamos, el trabajador percibe también una suma aparte, asignación por hijo, digamos. Sí. Ahora, me decían que si el hombre se anota como monotributista, entonces la dan de baja, y no, en cambio de pasársela a la madre, entonces todo un trámite, cosas engorrosas que hay que hacer. O sea, como la perspectiva feminista, la perspectiva de género es algo que tiene que existir muy transversal en todos. Sí. En todos los niveles, de la administración. Sí, que creo que como bien decías antes, cuando estábamos con Julia Estrada, se ha avanzado en esto porque en el Ministerio de Economía, en esta gestión, bueno, hay un área de género en la cual estuvieron participando estas compañeras que mencionaste, Mercedes Alessandro, Marco Del Pont. El propio Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha tenido distintas políticas, ¿no?, de incidencia en los distintos ministerios que buscan precisamente transversalizar esta perspectiva, esta mirada, pero bueno, hay que seguir
ahí trabajando y por eso es importante que estas compañeras integren. No, es que están trabajando. Yo estuve ahora, el viernes pasado, en una mesa federal de políticas económicas con perspectiva de género, relacionado con los cuidados. Te vi ahí en las fotos, ¿eh? Yo siempre que te estoy siguiendo ahí, porque diario veo ahí en las redes sociales fotos de las compañeras que suben y te veo ahí. Pero yo ni me veo, yo no me veo. Bueno, yo sí te vi. Que estabas ahí con Melissa García, que de hecho la entrevistamos. Y fue muy importante porque es la primera vez, como decía, que se toma en serio el tema de la cuota alimentaria, que es una de las obligaciones que más se incumple en todo el mundo, que es muy difícil, más en un país donde se trabaja. Hay un gran sector de la población en lo que llamamos informal, que en realidad me gusta más la palabra negro, porque es en negro, no se puede descubrir, es difícil de probar en los juicios de alimentos. Y de ahí han surgido algunas cosas muy interesantes. Muy interesante es una investigación que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Mira. Y eso llegó a la conclusión, que un 80 y pico % no perciben la cuota alimentaria. Pero aparte, la idea interesante que se está estudiando es crear una canastilla. Muy difícil en un país en este momento con la inflación, pero decir, yo inicio un juicio de alimentos, eso ya tiene una suma. Okay. Porque hay dos chicos, esos necesitan X. No tengo que hacer prueba. Claro. Hay que probar de cuánto se come. Claro, la canasta básica de alimentos. ¿Cuánto se paga de alquiler? Claro. Entonces, hay distintos mecanismos. Lo que pasa es que son complejos. Establecer como un piso mínimo de lo que, digamos, del ingreso que tendría que pagarse por hija, por hijo. Claro, entonces sacar una proporción. Y eso es muy interesante, cómo se está haciendo un intercambio, una articulación en los distintos ministerios. Había ministras de todo el país, de Neuquén, de Corrientes, de Resistencia, no, totalmente federales. Pero lo que es muy interesante es lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Pero muchas de ellas inclusive han avanzado. Ustedes saben que acá en la capital hay un registro de deudores alimentarios, pero que es más bien reducida su posibilidad porque no puede sacar el carnet de conducir porque aparece, pero no puede presentarse a licitaciones de la ciudad, no puede emplearse en la ciudad. Pero en otras provincias han ampliado, muy interesante, Neuquén, si no me equivoco, han adhieren empresas. Entonces esas empresas son como si fueran el municipio o la provincia, no admiten empleados si están inscritos en el registro. Y bueno, así, muy bien, me parece que esto va en línea con lo que decía Julia Estrada hace rato digo que ella no está tan de acuerdo con la renta universal, sino que ella cree que hay que generar trabajo y que las empresas tienen que jugar un rol importante en la generación de empleo, ¿no? Obviamente acompañadas por el Estado en políticas económicas, que el Estado, permita que las empresas puedan, en ese sentido, generar empleo, facilitar ciertas cuestiones para generar empleo. Me parece que también ahí las empresas tienen ese rol, ¿no? Pero es que el cambio, acompañar. El cambio en todas estas cosas, tanto con la ley Micaela para erradicar la violencia, con educación sexual integral, en realidad se está promoviendo, pero cada uno lo cuento esto porque muchas de las oyentes pueden promoverlo dentro de su grupo social, dentro de la escuela, dentro del club social, que se dicten ahí capacitaciones, no capacitaciones, yo no diría, sino que se informarse de qué quiere decir educación sexual integral, que no quiere decir dedicarse a ver
cómo se tienen relaciones, es cambiar las relaciones interpersonales entre las personas, para la redundancia, con mayor respeto, con mayor jerarquía, con un tener en cuenta a la otra o el otro, la solidaridad. Es destruir estas imágenes, esto de que todo lo sexual es horrible y está prohibido, entonces las niñas las violan y les da vergüenza. O sea, poder comunicar qué pasa con nuestros cuerpos, qué pasa con nuestra vida. Entonces tenemos muchos instrumentos de eso. Difundir el nuevo Código Civil que crea una relación filial totalmente distinta, de respeto por el niño, por la niña, de respeto, que eso no tiene nada que ver, al revés. Es más respeto. Si a mí me respetan, yo también respeto. Entonces, todo eso son armas, instrumentos que tenemos y que tendríamos que difundir más. Claro, sí, totalmente. O sea, que todas y todos digamos, desde nuestro lugar tenemos que ser agentes de la transformación, ¿no? O sea, en el caso de lo que hablábamos del mercado de trabajo, de las estructuras sociales, de la manera en la que se organiza la sociedad, por supuesto el Estado acompañando con espacios de formación, con políticas de cuidado, de organización social del cuidado. Esto no quiere decir de permitirle al Estado que no haga nada. El Estado tiene que ser el garante, pero la sociedad es el motor. Si yo muevo, no puede ser la ciudad de Buenos Aires. Sí, en la organización social del cuidado, digamos, en las políticas que se presentan desde la economía feminista, hay tres actores, ¿no? Es la sociedad, o sea, las empresas, es el Estado, y digamos que ahí la sociedad, las empresas, el Estado tienen cada una un rol a jugar. Yo por eso también quiero decir, en la ciudad de Buenos Aires ya no se sabe qué hacer. Hoy leo que hay 100 denuncias de ratas en las escuelas. Terrible. Intendente, o mejor dicho, ya ese título no sirve, hay un título más, jefe, no sé cuánto. ¿Jefe de gobierno? Jefe de gobierno, no puede ser. ¿Cómo puede ser que la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene una de las mejores constituciones, no le da garantías a los niños? ¿Qué tenemos que hacer? Las madres y las abuelas, ¿salir a la calle? ¿Qué pasa? ¿Lo único que les importa son las escuelas privadas? La educación pública hizo pasar a la Argentina la historia, la reta, no la educación privada. Así que recordemos a Sarmiento, que algunas cosas no nos habrán gustado, pero muchas a mí me gustan. Así que vamos a seguir acá denunciando, aprendiendo, comunicando, y por eso nos despedimos hasta el martes próximo. Nos vemos el próximo martes, nos escuchamos acá en Radio Caput. Lleno de caña, no habrá manera